Nos encontramos en la majestuosa ciudad de Arandas, Jalisco, donde tuvimos la oportunidad de visitar una de las galleras más prestigiosas del Bajío. Estamos hablando nada más y nada menos de Granja San Pedro de nuestro amigo el Molote. Quédate con nosotros para conocer su historia, sus líneas y algunas anécdotas que vivió a lo largo del mundo del ave deportiva. El Molote fue un apodo que me pusieron a mí y mi papá. Cuando estaba chavalito, yo estaba bien gordito. Me vio como, ¿qué te diría? Pues pasaditos, los 15 años. Empecé a amarrar por ahí en un palenque y era muy lento yo para amarrar. Y todavía sigo siendo lento, pero era lentón. Y una persona le decían así de apodo el Molote a un señor de aquí, amarrador de aquí de Arandas, igual de lento. Y luego me dice, órale, parece el Molote, y el Molote, y el Molote. Y se le quedó el Molote. Gracias a esta persona que amarraba. Digo, era un soltador ya grande. Ya no vive, puede ser un soltador de los de antaño. ¿Y San Pedro? Granja San Pedro se puso porque pues, en el lotecito donde empezamos a tener gallos, nos cabían 25 gallitos. Y estábamos a 2 cuadras de un templo que se llama San Pedro, el templo de San Pedro, el templo del Señor San Pedro. Y cuando jugamos la primera vez, un compromiso en Santiaguito, te digo, yo tenía escasos pasaditos, los 15 años, nos invitaron a jugar un compromiso aquí a Santiaguito de Velázquez y no hallaban cómo ponerle. Y me dijo mi amigo, ¿cómo le vas a poner pues? Nuestro sector es Lagunitas y San Pedro. Y dijo mi papá, pues ponle San Pedro, San Pedrito. No, San Pedro, así dice mi papá. Y le pusimos San Pedro porque no teníamos ni partido en ese tiempo. ¿Sí me entiendes? No, era cuando iniciábamos apenas. Y nos pusieron un compromiso en Santiaguito de Velázquez. ¿Cómo le van a poner al partido? Pues Lagunitas o San Pedro, pues ahí se parten los dos sectores. No, pues ponle San Pedro. Y así, Granja San Pedro empezamos a jugar con un amigo ahí que nos invitó en Santiaguito, Granja San Pedro. Y se le quedó Granja San Pedro. Y ya tiene que como pues unos 34 años desde que jugamos ese compromiso. Ya tiene mucho. Y desde ese tiempo, Granja San Pedro y Granja San Pedro, y así se le quedó. Desde ese tiempo. ¿Cómo inicia este gusto por el ave? Entiendo que pues ya cuando estaba con Granja San Pedro, que se le empieza a poner así, ya existió el gusto, pero ¿cómo empieza? Empieza cuando yo tenía la edad de 5 años, 4 años. A mí me fascinaron los gallos desde que yo estaba chico. Yo vivía cerca de la casa de don Félix Bañuelos, a escasas, 4 cuadras, donde yo iba a visitar a un familiar mío. Mi familiar, que era mi abuelita paterna, vivía a media cuadra y en la esquina vivía don Félix Bañuelos, amigos de la infancia de mi papá y todo eso, porque ellos le daban trabajo a mi papá. Y yo veía los gallos cuando pasábamos por la cuadra y me llamaba la atención y me metía a ver los gallos estaba la casa de don Félix y en la parte de atrás había como un corral bien diseñado, sus gallineros y sus animales, sus gallos de don Félix. Y yo me metí ahí desde bien chavalillo. No, pues me encantaron los gallos desde bien chavalo. Yo pisé el primer palenque que fui, lo pisé como a los 7 años. Y me dejaron un rato, nomás 2 horas fui al palenque, de 7 a 9 de la noche, con un primo hermano. A ver los gallos, a ver la jugada, pero desde bien chavalo me gustaron los gallos. Yo veía los ejemplares de don Félix, no, pues se me salían los ojos. Yo quería ver a mi abuela, ir a ver a mi abuelita, pero de ahí me iba a ver los gallos, bien chavalito. Lo usaba de pretexto. Bien chavalito, sí. ¿Me vas a llevar le decíamos mami Chuy? Sí te voy a llevar, hijo. Mi mamá me llevaba porque en ese tiempo mi papá estaba en Estados Unidos. No, pues ahí me empecé a fijar y a ver los gallos y hice amistad desde ese tiempo con Willy Bañuelos, el que te platico que
que he jugado con él hasta de socio, pues ellos fueron mis patrones. Y desde ese tiempo hice amistad con Willy. Yo llegaba y ya íbamos a ver los gallos. Cada vez que yo llegaba ahí, que había modo de que él estuviera por ahí, él me invitaba a ver los gallos. A lo mejor él ya no se acuerda porque... O a lo mejor sí se acuerda, a lo mejor no sé. Pero casi diario había gente ahí en la gallera. Y estaba la puertita media abierta, casi diario había personas. Ya me daban chance de ver los gallos. E inclusive ahí trabajó un amigo mío, con don Félix, ahí en esa gallerita yo lo veía a mi amigo. Pásate, me decía, pásate. Y me enseñaba los animales de don Félix. Ahí fue cuando a mí, pues, me nació el gusto, pero pues me impactó desde chavalillo. Y yo de ahí para adelante, pues empecé a ver, ir a los palenques, poco a poquito, hasta que tuve mis primeros animales, que fue a la edad de los 15 años. ¿Dónde usted parte como de, ¿sabe qué? Pues esto ya no es casi un juego, por así decirlo, y empieza ya como su profesión? ¿Cuándo parte esa...? Desde luego que yo empecé con los gallos. Yo no sé si fue instinto o se me dio un don, o sería, sí, algo parecido, porque desde los 15 años que yo empecé a tener mis primeros gallos, empecé a jugar peleas. En la cuarta o quinta pelea que empecé a jugar ahí en el barrio con los amigos, o empecé a ir a las matinés a ver con la gente. Luego, oye, Manoliques me decían en ese tiempo, Manoliques, amárrame un gallo. Llegó una persona de Ciudad Guzmán y me decía, ayúdame a amarrar unos gallos. No, amigo, sí, cómo no. Al señor me acuerdo, no sé si todavía viva, le decían el pirata. Y por ahí en los palenques que él venía el señor, entre los 15 y 16 años que yo tenía, en esa época, en el lapso de un año, un friego de amigos, me amarras. O sea, yo desde el primer gallo que amarré, sin saber, lo amarré y gané mi primer pelea. Y la segunda y la tercera, pues me piqué, pero pues me piqué changueando, como dicen todos, corraleando, ¿eh? Y me piqué y se me empezó a dar, porque, ¿qué te digo? A los 6, 7 meses de que tuve mi primer gallo, pues ya le amarré a otras personas gallos. Sí, ya no nada más a lo que usted... Sí, nada más yo, o sea, no. Y mi papá, te digo, me hablaba que por qué el molote. Mi papá me vio soltar en un palenque y dice, pues sí, bueno, si vas a jugar gallos, vamos a comprar unos gallos buenos. Dice, ¿tú quién sabes que tiene animales buenos aquí en la región? O sea, pues para que juegues, dice, para que no andes con esos gallitos que yo veo, dice, porque esos gallitos que yo veo que estás teniendo, pues a mí se me hacen gallitos medianos. Pues yo no tenía la economía para comprar ejemplares como ahorita. Nunca la tuve, pues siempre vivimos en hogar humilde, ¿me entiendes? Y bajo recursos, siempre fue, hasta esa edad más o menos. De ahí para adelante, me dijo mi papá, te voy a comprar unos gallos, pues ya teníamos un buen trabajo. Dice, ¿dónde quieres que te compre? Aquí Jorge Orozco, el de Mezcaleros, vendía gallos y a mí me gustaban porque ese señor siempre ha tenido muy fino. Y llegamos con él y me dijo mi papá, escoge gallitos. Y me dice Jorge Orozco, dice, mira, Manuel, hay unos gallos americanos que a mí no me funcionaron, te los voy a vender todos y baratos. En aquellos años me los dio 200 pesos, imagínate. Y ahí fueron mis primeros gallos finos que yo conocí. Con Jorge Orozco. Los primeros gallos finos que yo conocí. Ahí empezó todo. Ya casi por terminar mis 16 años, ahí comenzó todo. Como para retomarlo un poco, entonces, a la par que usted y su papá les nació el gusto, casi a la par, o porque con lo que me está diciendo no vino como el amor como de, pues ¿sabe qué? Yo le paso como mi gusto a mi hijo, ¿no? No, fíjate que mi papá siempre fue apostador. No sé si le gustaba el gallo. Sí, ahí le va.
Mi papá fue apostador, no fue gallero, fue apostador, que es diferente. Cuando yo estaba pequeño me llevó en 2 ocasiones a los palenques, pero él jugaba, compraba rifas, apostaba en los gallos. A mi papá le ha gustado apostar, carreras de caballos con don Félix, te digo. Esas personas, buenos amigos para mí, excelentes personas con nosotros, aparte de ser buenas personas con nosotros, nos dieron mucho trabajo. Las comidas de la fábrica de dulces de la Vaquita en un tiempo, pero ya después de la Tequilera Cazadores, ellos nos daban mucho trabajo. Y mi papá salía con ellos a una cosa, a las carreras, a los gallos. ¿Sí me entiendes? Antes de que yo incursionara de bien a bien en los palenques. Y mi papá se iba a jugar a los palenques. Yo que tendría unos 8 o 9 años de edad, cuando mucho 8 años de edad. Recuerdo, acababa de hacer mi primera comunión, cuando por primera vez mi papá me llevó a un palenque él. Porque yo me escapé un día a un palenque a los 7 años, pero nomás duré 2 horas. Un primo hermano y yo nomás duramos 2 horas. Ya como a los 9 o 10 años, que yo tenía, recuerdo que unos 9 o 10 años, mi papá me dijo, ¿sabes qué? ¿Puedes ir al palenque? Nomás te quiero pronto. Le dije, papá, va a estar Vivi Gaitán. Era cuando la Vivi empezaba, que es que a cantar, porque nunca cantó bien. ¿Sí? Y ese día que estuvo Vivi Gaitán, nos quedamos hasta que acabó de cantar casi la señorita, pues en ese tiempo. Pero ya me dieron la oportunidad de ir a ver todo un compromiso junto con un artista. No, pues a mí, yo ansiaba porque me dieron la oportunidad de ir a ver los gallos a los palenques, ¿sí me entiendes? Pero mi papá fue apostador, pero como él me veía que yo tenía muchas ganas de estar en ese medio, me dice, te voy a comprar tus gallos, y me los compró. Él me compró mis 20 gallos con ese señor Jorge Orozco. No, hombre, que les pongo unas chingas bien buenas con esos 20 gallos. A gane y gane con gallo fino. Y yo más que nada, pues la pasión que siente, ¿sí me entiende? De querer, de eso de querer ganar y de que tu gallo gane, y la ilusión. No era tanto el dinero, como te lo vuelvo a decir, no era tanto el dinero. Era ganar. O sea, era para mí era como un tipo de desahogo por mi trabajo y mi situación que yo tenía en ese tiempo. Era como un desahogo. Las tardes era ir a darle de comer al gallo, volarlo, toparlo con algún otro gallo que tenía yo. Era como un desahogo, como un desahogo, pero se dio rápido se dio. En un año yo ya tenía clientes de cuida y de amarre. Ya a los 16 años ya cuidaba ajeno y amarraba ajeno. En un año se me dio, gracias a Dios, todo se me dio.